7 en punto de la mañana. Comenzamos la segunda hora de Primera Página. Recuerden, @Primera Página y la etiqueta Primera Página a su entera disposición. Seguimos en entrevista. Está con nosotros César Pérez Guevara, abogado constitucionalista y también director del Centro Rocio. En la parte anterior conversábamos sobre la interpretación que se está dando al artículo 200, el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó. Y quisiera también consultarle algo que mencionamos y dentro del discurso ha destacado, que es la competencia de la constituyente de asumir este tipo de acciones distintas a la redacción de una nueva norma, una carta magna, una constitución. Si bien Venezuela no tiene un marco jurídico del derecho consuetudinario, como es conocido ese modelo de cosas que se han aplicado antes, sino tenemos un marco jurídico escrito, una norma escrita, ¿hay algún precedente en el caso de procesos constitucionales? Venezuela suma más de 20, 25 procesos constitucionales en los que los cuerpos que se han elegido para la redacción de esa constitución hayan tomado decisiones ajenas a esta, o solamente en los procesos anteriores, 25 procesos que tenemos constituyentes, ha sido netamente redacción. Sabes que es una cuestión que uno a veces cuando le dice, sobre todo a los chamos en las universidades, no te creen, ¿no? El hecho de que tengamos tantas constituciones no quiere decir que tengamos más constitucionalismo o que tengamos constituciones mejores. Todos los Estados Unidos tienen una sola constitución. No, y los ingleses no tienen ninguna como tal. Tienen el Bill of Rights, tienen varias cosas, pero no tienen algo que tenga todas las normas constitucionales allí. Sino que, como tú bien señalas, por lo que es lo consuetudinario, lo que ha venido pasando desde que los varones le dijeron a Juan Sin Tierra, señor, aquí está la Constitución, la Carta Magna, fírmela, porque usted no tiene el poder absoluto. Desde ese entonces ha venido eso en el espíritu del pueblo inglés. Pero hablando de Venezuela, ¿por qué te señalo esto? Porque lamentablemente la gran mayoría de las constituciones de Venezuela, por llamarla de algún modo, no han sido más que la carta de turno para que el déspota de turno pueda ejercer el poder tiránicamente. No por una razón azarosa. Uno de nuestros mayores tiranos y hombres malvados, como José Tadeo Monagas, decía que la Constitución era un librito que servía para todo. Y él fue uno de los primeros que se lanzó esa de decir, bueno, vamos a hacer una constituyente porque me quiero reelegir. Eso es siglo XIX, o sea, la historia venezolana. La Constitución de los años 60. A ver, que fue en época denominada la No, pero es que si vamos a hablar por lo menos de la Constitución de 61, la máxima obra de la democracia venezolana, que viene producto del Pacto de Punto Fijo, fue una Constitución que vino y se estuvo gestando y realmente era un cuerpo normativo estupendo. Pero volviendo a eso, ¿sabes qué? Como yo explicaba en el punto anterior, siempre hay que decirlo, ¿no? Toda república democrática que venga con democracia representativa tiene que afincarse en su parlamento, al menos en cuanto a decisiones normales. Cuando tú llamas a una Asamblea Nacional Constituyente, lo haces exclusivamente para que te dicten un nuevo cuerpo constitucional. Esa es su misión. O sea, ellos no pueden estarse preocupando por el agua, por el metro, por todos estos problemas. Es tan grande la misión de hacer una constitución que está en la pirámide normativa, bueno, ustedes nada más van a hacer eso. Por lo tanto, sería una usurpación de competencias, de funciones, que vengan unas personas que se llamen a sí mismos constituyentistas, porque tenemos que decir que el proceso venezolano que supuestamente dictó esta Asamblea Nacional Constituyente está totalmente viciado, no se hizo ordinariamente, y de hecho podemos compararlo con el proceso del 99, que también podemos hacerle absolutamente todas las críticas que creemos que tiene, pero por lo menos se hizo de algún modo ordinario. Entonces, lo que te señalo, solamente cuerpos normativos o estados que han manejado políticas autoritarias, totalitarias, de pronto han colocado por encima del Parlamento, que es la voluntad del pueblo, un órgano que puede dictar unas leyes constitucionales y que puede entonces derogar todo aquello que se hace de ordinario. Por eso es muy preocupante lo que pasa en Venezuela. Dentro de esa comparación, pudiéramos irnos nada más al escenario 99. Algo que ha llamado la atención es la duración y el alcance, además del alcance, la duración que ha tenido el proceso. El proceso del 99 duró menos de un año, incluso estuvo cerca de los 6 meses la redacción de una nueva constitución. Esta constituyente va a cumplir en julio 2 años. Sí, bueno, además de la duración te puedo decir que existimos abogados que nos dedicamos a esto y somos muy curiosos. Entonces nosotros hemos intentado tener acceso a estos debates, ¿no? Constituyentistas, para ver si están hablando de los artículos, instituciones jurídicas, entre otras cosas, y no hemos tenido ninguna clase no hemos llegado a nada. Porque lamentablemente se da cuenta, o se puede dar cuenta cualquier ciudadano que esté en presencia de estos sucesos, que se está utilizando la Asamblea Nacional Constituyente, que una vez más te señalo, es totalmente ilegítima, es irrita, pero que ellos la señalan así,
a fin de poder mantener una suerte de cuerpo colegiado parlamentario paralelo, lo cual es terriblemente inconstitucional. Eso no se puede hacer. Es decir, tienes el Parlamento y tienes una Asamblea Nacional Constituyente que va a dictar normas que son más grandes que estas porque esto está en desacato. Esta es la barbaridad constitucional que pasa. Hoy te lo señalo porque a veces uno habla con colegas del extranjero y no se lo creen. Te dicen, ya va, ustedes tienen entonces una Asamblea Nacional Constituyente que no fue elegida a tenor de lo establecido y de paso entonces pretende dictar leyes que están por encima del Parlamento de ustedes, que están en desacato. Bueno, no se lo creen y piensan que es un chiste, pero en efecto lo que está pasando en Venezuela es rocambolesco, pero es la pura realidad venezolana. Dentro de la normativa jurídica, un término, un artículo que nuevamente ha salido a la palestra y que en los últimos meses ha tomado fuerza por parte de la oposición venezolana es el artículo 187 y específicamente ese numeral 11 que establece la cooperación militar. Hay quienes están en contra de la aplicación de este artículo. Yo quisiera consultarle al Centro Rocio, un centro que defiende además la participación de los civiles y reivindica la figura de Juan Germán Rocio, uno de los políticos civiles más importantes de nuestra historia republicana. ¿Ustedes están de acuerdo con el artículo 187, la aplicación que se está planteando? Bueno, te puedo responder de dos maneras. La primera manera es la manera teórica a fin de explicar a qué se refiere a esto, qué conlleva esto. Primero nos causa siempre una sorpresa que en el imaginario colectivo venezolano de la actualidad existe la lectura de artículos, pero de pronto tienen el 233, de pronto van al 350, al 333 y la gente entonces habla como si eso fuera sencillamente un dispositivo normativo que tú puedes aplicar de la nada, ¿no? Por eso siempre digo, la lectura constitucional es una lectura, es una arquitectura que existe y tú la haces de un modo sistemático, histórico, dependiendo del suceso o el momento histórico en el que te encuentres. Este artículo se refiere a permitir misiones venezolanas en el extranjero o misiones extranjeras en territorio venezolano. Entonces, por lo menos allí tendríamos una suerte de distanciamiento de lo que ha señalado alguna gente, ¿no? Que dice que esto lo que está permitiendo o lo que se pide es una invasión militar. Ya basta, ya está solicitando que a autoridades extranjeras o misiones extranjeras vengan para acá, pero lo está haciendo un poder constituido en Venezuela, claro, y nada más y nada menos que el poder por excelencia, el Parlamento, ¿no? Pero ¿cuál sería el fondo y el contexto en el que esto pasa? Que es el centro del debate. Claro, más allá de la interpretación. Sabemos que hay personas que están pidiendo que se venga a invadir Venezuela con fines bélicos, pero te estoy haciendo la lectura del dispositivo normativo. Realmente no te está diciendo, usted puede, la Asamblea Nacional está capacitada para llamar a que invadan el país. Eso no lo está diciendo en ninguna parte. Más bien está diciendo, o podría hacerse una lectura, bueno, tienes alguna clase de compromiso interno de una magnitud bastante lamentable. Imagínense, no sé, que venga alguien a invadirte. Imagínate que vengan unas tropas y te invadan y te estén destrozando la mitad del territorio. Entonces tú agarras, llamas a unas misiones extranjeras y que vengan para acá y te apoyen. O sea, más o menos son lecturas que se pueden hacer, porque recuerda, cuando el constituyentista hace esto, hace la Constitución, él no se imagina todos los escenarios posibles. Él no se va a imaginar este escenario. Créeme que este no se lo imaginó. ¿Y este escenario es viable, la aplicación de ese artículo? Vamos, te señalo primero la opinión del Centro Rocio, ¿no? Y después te voy a dar mi punto de vista. El Centro Rocio, tal cual como tú has señalado, siempre ha intentado mantener la figura de los civiles en la historia de Venezuela como algo fundamental para nuestra lectura propia. Los venezolanos tienen que encontrarse con lo civil. Lamentablemente siempre crecemos viendo, no, y llegó Simón Bolívar, agarró su espada y hizo esto, españoles y canarios contacto con la muerte. Todo esto se encuentra el venezolano siempre con palabras de guerra, de muerte, de espadas, ya va. Bueno, ya hemos tenido 200 años de historia republicana de gobiernos militares en muchos procesos. Hemos tenido muy pocos gobiernos civiles, tienes razón, pero es importante que las personas entiendan que esto no es lo fundamental. Lo fundamental es aquellos que se imaginaron un país, una nación, y ese fue Juan Germán Rocio, el gran padre fundador venezolano, este hombre que se imaginó la República en el año 1811, mucho antes de que Bolívar fuera llamado libertador y se imaginara todas las cosas que se imaginó. Entonces ahora volvemos. ¿Es aplicable el artículo 187 en su numeral 11? Bueno, mira, todo depende de la decisión de los diputados en su momento, porque recuerda, el Parlamento venezolano, que es el órgano por excelencia de una democracia, es el que puede tomar esta decisión. Entonces tú me dices, es aplicable, pero vamos a ver qué es lo que está pasando, por lo menos. Nicolás Maduro Moros, que se ha implantado con este régimen que es desconocido por la gran mayoría de los países que mantienen democracias en sus territorios,
ha llamado por lo menos a misiones extranjeras rusas, ¿no? Recientemente ese caso. Y se dice, o por lo menos y lo ha ese señalado, caso, por cierto, pero tenemos que darle paso a la participación y luego de la participación nos responde. Ese caso entra dentro de la interpretación de este artículo. Es algo importante que también estaba en el debate. Vamos a la participación de la audiencia. Está con nosotros César Pérez Guevara, director del Centro Rocio, abogado constitucionalista. 7:10. Nuestra compañera Sube Rodríguez Pérez con la interacción de ustedes a través de las redes sociales. Así es, Carlos, y de inmediato vamos a darle cabida a los comentarios, sugerencias y preguntas que hacen nuestros televidentes a nuestro primer invitado del día de hoy. Comenzamos con el doctor Alejandro Galué. Toda Venezuela conoce la ilegalidad de los supuestos actos supraconstitucionales de la Asamblea Nacional Constituyente que invaden el ámbito de competencia de la Asamblea Nacional. Pero ¿cómo podemos ponerle freno a tal ilegalidad? Realmente yo siempre estoy de acuerdo con que los ciudadanos tenemos que hacerle frente a cualquier decisión ilegal, ilegítima, irrita o despótica que venga de aquellas personas que manejan el monopolio de la fuerza. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque entonces a veces la gente pretende que se den soluciones mágicas. Los ciudadanos tenemos, y como ha pasado en todas las democracias venezolanas, representantes políticos que son aquellos que tienen que adaptarse y ponerse en la situación que está pasando a fin de tomar las mejores decisiones. No sencillamente decirle al pueblo, bueno, ustedes son responsables y vean entonces a ver cómo hacen para salir de este problema. No, hay que tomarse decisiones políticas importantes y eso es lo que está esperando el pueblo. No podemos seguir pensando que la política es la peor de las ciencias o que la política es aquella que aviva la oclocracia, que es el gobierno de los ignorantes. Al contrario, todo pueblo, todo sistema político está al nivel de los liderazgos políticos que tenga en su momento. Por lo tanto, líderes políticos tienen que activarse, tienen que ver realmente qué hacer en estos momentos de penumbra que vive la sociedad venezolana. Vamos a leer un último tuit de alguno de nuestros televidentes. Él es Luis Daniel Muñoz. Pregúntale al invitado por qué el presidente encargado, Juan Guaidó, llama a la gente a la calle aún sabiendo que el gobierno busca las maneras para petrificarlo y arrestarlo. Bueno, realmente aquí esto es una de las cosas que siempre nos agrada cuando nos hacen estas preguntas, porque evidentemente la discusión ya no se queda en lo jurídico, en lo constitucional. Estas son decisiones políticas meramente que está haciendo un líder, en este caso el presidente encargado de la República, Juan Guaidó. ¿Qué te podemos decir al respecto? Bueno, mira, esa es la manera en la cual él considera que se pueden hacer las cosas y yo diría que está dentro del texto constitucional el derecho a la participación ciudadana y también a poder manifestar. Por lo tanto, si unos ciudadanos quieren salir a participar políticamente, siguiendo y respaldando a su líder, y del mismo modo también ellos quieren manifestar, pues tienen absolutamente todo el derecho en un Estado democrático que nos reputamos ser. Bien, ha finalizado el tiempo para la lectura de la participación de nuestra audiencia a través de las redes sociales. Gracias nuevamente por participar a través de la etiqueta Primera Página. También gracias. Se nos quedó por fuera la interpretación con respecto a la presencia de militares rusos. Pero quisiera que antes de despedirlo, hace algunos días el término corrupción espiritual se utilizó de manera jurídica para un proceso judicial. En menos de un minuto, ¿esto es un término válido para dictar una...? Lo primero, no. Pero te lo digo rápidamente. A ver, el derecho penal alguna vez en la humanidad fue exactamente esto. Tú estás pensando en hacer esto, por lo tanto te vamos a castigar. Es más, te vamos a poner en una hoguera y si te quemas, eres culpable. Si no te quemas, eras inocente. ¿Qué pasa? Gracias a que nosotros comenzamos a ver el derecho penal, cómo estas conductas típicas que en efecto sucedieran, tú castigabas hechos que ocurrieran y no que estuvieras pensando, entonces es que el derecho pudo avanzar y se acabó toda esta corruptera, todas estas ordalías. Decir esto de corrupción espiritual, es decir, no eres corrupto, pero lo estás pensando o quisiste estar en connivencia para ello, no es más que una vulneración más del Estado de Derecho, voltear las leyes y acabar con nuestro sistema de justicia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, César Pérez Guevara, abogado constitucionalista y además director del Centro Rocio. 7:14. A la pausa en Primera Página, ya regresamos con más.